Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando en este mes de agosto y hoy tenemos al evangelista Mateo en su capítulo 18, versículos 21 al capítulo 19, versículo 1. También hoy la iglesia celebra a Santa Clara de Asís, virgen, religiosa, consagrada, fundadora. Miremos hoy entonces esta proclamación del Evangelio. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, consternados, fueron y le contaron lo ocurrido al Señor. Entonces lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, salió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, santifícanos con tu luz, llénanos de tu gracia, del don del entendimiento, que podamos tener la sabiduría y también la comprensión necesaria para vivir el Evangelio. Amén. ¿Qué dice el texto en este día? ¿Qué nos presenta? Miremos hoy toda esta realidad, este primer momento. Miremos la santa que nos presenta la iglesia. El unir la lección divina con los santos que nos van presentando son testimonios vivos de aquellos que hicieron de la palabra de Dios un conocimiento de Jesús y un estilo de vida de acercarse a vivir como aquel que quiso tomar la condición humana. Los santos nos enseñan a hacer lección divina, los santos nos enseñan a hacer lectura orante. Hoy, una mujer que, como San Francisco, nacida en Asís en el 1193, imitó a Francisco y lo siguió por el camino de la pobreza y funda la orden de las monjas clarisas. Su vida fue austeridad, pero en una riqueza de obras de caridad y de piedad. Muere en el año 1253, con toda esta alegría y esta belleza de la riqueza de la porciúncula de Asís, de una nueva orden de mujeres que vivían como los franciscanos, con toda la fuerza que les daba Francisco y demás compañeros. Ellas, las mujeres, vinieron a mostrar toda una valentía, un coraje y una consagración en una vida de castidad, de entrega total a Dios, como lo han sido las clarisas. Hoy, entonces, volvamos la mirada al texto. ¿Qué dice el texto? 1, 2, 3 lecturas. Es una lectura larga, ustedes vuelven y lo miran. Mateo 18, capítulo 18,
versículo 21, hasta el capítulo 19, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Quién se acerca a Jesús? ¿Qué le dice? Es como una especie de pregunta, ¿cómo le responde Jesús? Y Jesús responde con una parábola. ¿Cómo es esa parábola? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Cómo son las cantidades que allí se nombran? ¿Cuál es la situación en orden general? Miremos detalles, palabras, actitudes, conversaciones, diálogos y todo aquello para que podamos reconstruir el texto como tal. Por eso hoy entonces, después de 1, 2, 3 lecturas, como siempre lo llevamos en la mente y lo bajamos al corazón. Segundo momento, meditación. Se acerca Pedro a Jesús y hace una gran pregunta. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Que aparecen las ofensas. Siempre han existido, existen y existirán hasta que pase la figura de este mundo. Nadie se ha visto libre de ellas, seguramente es difícil verse libre inclusive de nosotros, ofender a alguien, si de pronto vivimos en el orgullo, en la prepotencia y en la soberbia. Entonces es una situación humana. Y a Jesús, que es Dios y ha tomado la condición humana, como Dios y Señor, que ha vivido como hombre, enseña cómo responder esta pregunta de Pedro, que es una cosa puntual que se vive, que a veces dentro de este corre-corre de las familias, de las comunidades, se generan fricciones, se generan dolores, resentimientos que terminan en algunos momentos siendo odios y rencores y venganzas y un montón de situaciones. Pues Pedro hace la gran pregunta: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y él mismo se responde: hasta 7 veces, como quien dice, yo te estoy preguntando a ti, pero estoy siendo muy generoso. 7 veces ya es, eso como que va mucho más allá de lo que han planteado los rabinos, los doctores de la ley, los expertos en toda la Mishnah y en todas las tradiciones judías. Como quien dice, Pedro se siente generoso. Y resulta que Jesús lo desarma en el sentido de, le da una respuesta que no es con un contenido aritmético, sino que es con un contenido celestial, trascendente, porque no es sino 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que ustedes y yo hoy lo recordamos con énfasis, significa siempre. Siempre. No es una mezcla, no es aquí una multiplicación que nosotros podemos hacer fácilmente 7 por 70, ni 490, ni múltiplos de 7, ni nada de eso. Es una situación de apertura total en cada momento de la vida, siempre. Claro, ustedes y yo podemos pensar hoy que es difícil y que no es fácil, pero Jesús entonces presenta la respuesta con un contenido existencial, con un caso, como todo lo de Jesús, con una pedagogía puntual. Y aparece aquel gran rey que va a llamar a cuentas a todos y llama a uno que le debe una gran cantidad de dinero. Es que 10,000 talentos es algo impagable. Y este hombre le pide que le dé tiempo, que lo deje definitivamente ver cómo hace para pagarle. Entonces el Señor lo escucha, pero este que sale no es capaz de perdonarle a otro que le debía una suma irrisoria comparada con lo otro, algo así como 100 denarios, y entonces este hombre no tiene en cuenta esta cantidad, y esos son como 100 días de trabajo. Acuérdense ustedes que el denario es el pago del jornal cotidiano. Entonces allí, cuando se da cuenta el gran señor, vuelve a llamar a este y lo hace pagar toda la deuda. Porque si las proporciones, este que verdaderamente tenía una deuda impagable y este que tiene una deuda mínima no la perdona a su hermano sabiendo que le habían perdonado a él, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a tal situación si él había vivido la misericordia? Entonces aparece hoy el tema del perdón. Y ustedes y yo
Muchas veces lo hemos meditado. Y entonces siempre aquí hay un enlace que nos lleva, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Siempre viene aquello. Esta parábola también está muy relacionada en algún momento después de la narración del Padre Nuestro. Y es las deudas que tenemos entre unos y otros. Unas más grandes, otras más pequeñas, proporcionales. Pero Jesús lo que enseña aquí es una actitud que va más allá de proporciones y es abrir el corazón siempre al perdón. Mirar que ante las situaciones humanas que se presentan y se han presentado y se presentarán, ¿cómo estamos nosotros dispuestos a tener un corazón misericordioso? Como es el de Dios, que aparece aquí siendo este gran Señor, como este hombre que era el que llamaba a sus súbditos a cuentas en su reino. Pues en el reino del Padre, en el reino del Señor Jesús, en el reino del Espíritu de Dios uno y trino, pues hay algo que cuenta y es el perdón y es desarrollar esta capacidad con una gracia que le pedimos a Dios. Y aquí hay unos personajes y uno se puede ir metiendo como en las distintas circunstancias. Si ustedes y yo que hemos rezado el Padre Nuestro y hemos rezado con Él miles de veces, nos presentáramos delante de Dios, verdaderamente tenemos limpia en nuestro corazón porque hemos sabido perdonar o por lo menos le hemos pedido la gracia a Él de entrar en un camino de perdón, de reconciliación, de sanación interior, de pedir perdón si hemos sido nosotros los que ofendemos, porque muchas veces somos nosotros. Como nosotros debemos también entonces, con tantas deudas a otros, pues tener la capacidad, inclusive a los más cercanos, a la familia, a las comunidades que tenemos al lado, a aquellos que trabajan con nosotros, ¿cuánto tenemos esta capacidad? Hoy la palabra viene a tocar un punto crucial del convivir humano. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿A usted lo ofenden? ¿Usted ha ofendido? Es una pregunta para la meditación hoy. ¿Cómo son las relaciones con los suyos, con los demás en el trabajo, con las otras personas que se cruzan el día a día? ¿Qué grandes pesos trae usted al hombro de perdones que no ha podido usted hacerlo? ¿Se ha visto usted reflejado en este hombre que le han perdonado tanto, que es Dios que nos perdona tanto, pero usted a las minucias y otras cosas no es capaz de salir y perdonar? ¿O en algún momento usted ha aprendido de como Dios que aparece aquí como el gran Señor que nos perdona tanto, sale también a perdonar a los demás? ¿Se ha vivido esa situación de poder perdonar? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Saben quién es el que puede perdonar? El que se siente perdonado. Cuando uno sabe que Dios ha perdonado tanto, llega siempre un momento de fuerte en el espíritu que nos pone los pies en la tierra y dice y nos ayuda a decir, bueno, si Dios, que es tan bueno conmigo, me ha perdonado faltas graves, yo como no perdono a este hermano, a esta hermana, que no conozco bien porque hizo aquel cosa, porque dijo tal cosa, porque no ha podido cuadrarme tal situación, inclusive de deudas, de dinero, tantas cosas. ¿Cuánto le pedimos a Dios que nos regale el corazón de Él? Porque aquí Pedro hace una pregunta como un esfuerzo muy sobrehumano, como siete veces. Y Jesús quiere llevarlo a un esfuerzo trascendental, que es un don de Dios. Porque el perdón es un perdón por don, es un don de Dios. Y cómo nosotros podemos hoy, en este don, comprender esta vida, esta gracia, esta presencia de Dios, en no cargar pesos, porque los que los cargamos somos nosotros. ¿Qué deudas debemos saldar nosotros por haber inclusive nosotros hecho daño? ¿A quién tenemos que pedir perdón? Y los que vienen a nosotros, ¿cómo los vamos a tratar de hoy en adelante? ¿Qué actitudes tenemos? Es una palabra que viene a ponernos los pies en la tierra. Que ustedes y yo hoy, con Pedro, Señor, me han ofendido, yo he ofendido. Enséñame a perdonar, dame el don del perdón. Yo sé que es la sanación para mi alma
tal circunstancia, esto que pasó, aquello que no hice o o dijeron o dejaron de decir. Tantas cosas que hay que dejarle hoy en esta meditación al Señor, que Él entre, obre y nos dé la paz en el corazón. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este don del perdón. Enséñanos, Señor, a comprender que nosotros tenemos una deuda impagable y tú te has querido hacer hombre para saldar una deuda que era impagable. Nosotros, a veces por pequeñas minucias, tratamos mal a los demás. Danos hoy la capacidad de comprender y de vivir este don y esta facultad que tú nos das, de poder perdonar y amar, de poder saldar aquellas circunstancias antiguas, cosas que nos duelen en el alma, para que seamos libres de equipaje, inclusive con estas relaciones humanas que generan fricciones. Te pedimos, Señor, toda esta fuerza. Hoy con Pedro, que te hace la pregunta de cuántas veces debo perdonar. Sabemos que este 70 veces 7 nos indica que es un corazón que siempre está disponible a abrirse a la misericordia y al perdón, como lo eres tú, Señor. Que hoy podamos comprender tu don, que hoy podamos ver la vida y esta capacidad de misericordia con los ojos tuyos y no con nuestra sed de venganza, no con nuestras categorías, no con nuestra aritmética que es muy corta y muy estrecha. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos das hoy. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Alguien le ha hecho daño a usted? ¿Usted le ha hecho daño a alguien? ¿Cómo son sus relaciones interpersonales, familiares, de trabajo? ¿Qué pesos hay en la espalda, cargas, situaciones que no se han sanado? ¿Hay alguna vez que usted se ha visto como este hombre que le perdonaron semejante deuda impagable y él sale y no perdona una minucia? ¿Le ha pasado? ¿O ha podido sentirse tan lleno del perdón de Dios que ha sabido perdonar? ¿Cómo le ha enseñado esto a otros? ¿O cómo lo puede enseñar también? Y si no, y si hemos vivido la situación de este hombre que le perdonan tanto de parte de Dios, que es el centro de la parábola, y no somos capaces de salir a perdonar minucias, ¿cómo aprender a pedirle hoy a Dios el don del perdón? El don de la sanación de las deudas antiguas en situaciones que han generado durezas, frialdades, dolores del corazón y algunas que se han convertido en odios radicales. Pidámosle al Señor que esta palabra se pueda volver hoy paz en nuestro corazón, que como Santa Clara de Asís nosotros amemos un encuentro con Dios, y parte del encuentro con Dios es sanar el corazón a través del perdón. Parte de esta entrega radical de Santa Clara es entregarse totalmente a Dios, y para conocer totalmente a Dios hay que sanar y hay que perdonar. Gracias por el eco que colocan al final del chat. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios.